Son las 8:39. Algunos medios han llegado por aquí, están en nuestra antesala para aprovechar la presencia del doctor Roberto Rosario. Eury Cabral. Sí, dos preguntas, una que tiene que ver con lo electoral y una con lo político. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley que se está discutiendo del régimen electoral, sobre todos los aspectos que están teniendo más conflicto? El problema es si se crea un fiscal electoral, el financiamiento de los partidos y el cambio del método de seleccionar, el método de Hong, que están discutiendo, que quieren quitarlo, que sea de otra manera. Usted, como especialista en ese aspecto, eso. Y lo segundo, en términos políticos, hay una situación complicada y difícil, todo el mundo lo sabe, en el Partido de la Liberación Dominicana, porque el danilismo, que dice que es lo más fuerte que hay, es el que determina, está de alguna manera siendo de contrapeso al candidato que usted respalda dentro del PLD, que es el doctor Leonel Fernández. ¿Cómo usted ve esa situación? Hay gente que plantea que ese enfrentamiento pueda llevarse a situaciones muy difíciles que no se entiendan, otros plantean que sí, o que pueda provocar un sismo de tal magnitud que lleve a que el PLD pueda salir del poder. ¿Cómo usted evalúa estas dos situaciones? Vamos por lo electoral primero, por lo más fácil. Lo más liviano. Mira, lo único que yo puedo hacer es apoyar cualquier acción que tienda a producir una reforma en el régimen electoral, porque es una iniciativa de la Junta que yo presidí. Y es una propuesta que tiene, como es normal, aciertos y desaciertos. Corresponderá a los legisladores determinar cuáles aspectos toman en cuenta y cuáles no. Hay un tema que no se ha querido entender en la República. ¿Usted es partidario de un fiscal electoral? No, a eso voy. Hay un tema que no se ha querido entender en la República Dominicana. Nosotros no podemos vivir copiando realidades diferentes a la nuestra. Lo de fiscal electoral solo existe en una o dos partes de América Latina. Lo que funciona en los demás países de América Latina es que las instituciones del Estado juegan su papel. Por ejemplo, tú te vas a Colombia, o tú te vas a Argentina, o tú te vas a Venezuela, o te vas a Costa Rica, a esos países. El día de las elecciones, cuando se desplaza y se abren las asambleas electorales, en cada uno de esos centros, por ejemplo, tú te encuentras instalada oficina de la Defensoría Pública, oficina del Ministerio Público. Del mismo ministerio que del existe, Ministerio sin Público crear uno nuevo. Normal. Y levantan acta de todas las infracciones que se producen y lo que cometen algún ilícito que conlleve una aleatorio, sanción. digamos. Sí, sencillamente lo someten a la justicia como algo normal. A la justicia ordinaria, es decir, sea civil o penal. Como algo normal. Brillante, y eso ocurre también en Brasil. Lo de un fiscal electoral, por ejemplo, existe uno en Panamá, que al final no ha dado pie con bola. Si se quiere complacer a alguien, yo no tengo inconveniente a que dentro del organigrama de la Procuraduría puedan tener a alguien que cuando se presenten esos hechos haga esa función, pero eso aumenta el gasto y la burocracia innecesariamente. Yo personalmente no me identifico con la creación de un fiscal electoral. El otro, además, no estoy seguro si eso es posible constitucionalmente. No estoy del todo seguro, pero no quiero adelantar un juicio categórico en ese tema. En el tema de la financiación, aquí hay una financiación que han mantenido los partidos mayoritarios, que es antidemocrática. No es posible que aquí estemos distribuyendo el 80% de los aportes del Estado en 3 o 4 partidos y que solo el 20% se esté distribuyendo entre los llamados partidos emergentes o partidos de menor votación. Desde mi punto de vista es una inequidad que no resiste en una democracia electoral funcional. ¿Cómo se resuelve eso? La propuesta que está hecha es invertirlo. La propuesta que está hecha es que el 80% sea la base de todos los partidos y que el 20% solo sea para los partidos que tengan una mayor votación. Es invertirlo. Es decir, no es posible que 3 o 4 se queden con todo y que se haga en función de los votos obtenidos por cada partido. Doctor, y no vamos a promover más los ventorrillos con eso. No. Cuando los ventorrillos estén recibiendo más dinero, no va a haber más interés en tener cada quien su ventorrillo. No, tú vas a tener la cantidad de dinero en función de los votos que obtenga. Es justo. Okay. Sí, en función de los votos estoy de acuerdo. Que sea la población la que decida con su voto
Si es el 5% saque, Pero yo si tengo el están 5. en Si la saco el 30, tómbola, tengo el 30. Así Si de están acuerdo. en la tómbola, doctor, reciben fondos. Entonces, así como tenemos pastores que crean una iglesia por el diezmo, vamos a tener gente creando un partido para estar en la tómbola y recibir parte de eso. Pero lo tenemos como quiera. La diferencia es que el pueblo es que está decidiendo El otro, qué cantidad de el recursos. otro tema, Perdón, Ahora un partido óigame con un bien. 5 está Oiga bien. recibiendo un porcentaje de Oiga, ¿qué es lo que manera- pasa? Ahora mismo yo te estoy poniendo una suma fija, independientemente de los votos que de se los votos que capten. tú sacas. Un partido que saca un 5, le están dando la misma cantidad que un partido que sale un 30%. Sí, un 40. Eso no puede Doctor, ser. el otro- que saca un, el perdón, un 40, escúcheme, doctor. Pero ¿qué pasa? Cuando yo digo, a partir de ahora el dinero se va a distribuir en función de la cantidad de votos que el pueblo te deposite. Yo estoy poniendo a que sea la población que decida la proporción de dinero que tú vas a recibir. Eso para mí es lo más democrático. Para mí. la otra pregunta es, el político, el lado político, la situación del PLD y lo que pueda acontecer y cómo usted lo ve. Mire, el PLD se mantiene en el poder y tiene toda la posibilidad de hacerlo si se mantiene unido. Es lo primero que quiero aclarar. Yo creo que en esa situación, el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández están llamados a hacer sus mayores aportes. Pero eso pasa por una comprensión de la realidad que vive el partido. El PLD es el partido que mayores aportes ha hecho a la sociedad dominicana en los últimos 30 años. El PLD es quien ha modernizado el Estado dominicano y es quien ha hecho la mayor inversión en términos de infraestructura y sobre todo en la definición de lo que es la estructura jurídica de la República Dominicana. La actual constitución que tenemos es el resultado de los esfuerzos del Partido de la Liberación Dominicana y todo lo que son estos procesos de transparencia y de diseño de política de lucha y prevención de la corrupción, todas son el resultado, desde la de acceso a la información de José Tomás hasta lo que tenemos ahora, son el resultado de los esfuerzos del PLD. Es verdad que como hemos logrado un crecimiento sostenido y el país se ha desarrollado, también eso ha ido aparejado de hechos de corrupción que nosotros posiblemente no hemos sido lo suficientemente eficientes para esas políticas diseñadas de prevención implementarlas. Para mí ese es uno de los grandes fallos que tiene el PLD. Y también es verdad que hay otros aspectos importantes en los que hemos fallado. No hemos dado pie con bola en el tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y es una materia pendiente que el nuevo gobierno del PLD debe ver, entre otros temas. Ahora bien, actualmente estamos ante un proceso electoral que se da con una nueva ley de partidos. Esa nueva ley de partidos va a influir a partir de los próximos años en el tipo de sistema político que tenemos, pero todavía los políticos no se han dado cuenta. Porque hace una serie de cambios en el diseño de realizar la política que van a influir. Pero no se han dado cuenta los políticos y pienso que tampoco los que administran la política. Para ponerte un ejemplo, la nueva ley electoral establece el concepto de las primarias abiertas. Pero el reglamento de la Junta Central Electoral está diseñado como si fuera para primaria cerrada. Te explico. Primarias abiertas quiere decir que tú vayas a buscar el voto en la población. Pero el reglamento de la Junta dice que tú nomás puedes hacer campaña en los locales de los partidos. Para cuando se abra la campaña interna, que solo puede ser en los locales. En los locales de los partidos. El reglamento dice que tú no puedes andar con una gorra cuando sales del local, que tú nomás te puedes poner la gorra en el local del partido. Pues entonces no son abiertas. ¿Y fue aprobado ese Hay un reglamento? Sí, pero el reglamento no puede estar por encima de la ley. Pero está bien. Lo que te quiero decir es que hay una contradicción conceptual Sí, sí. entre lo que son primarias abiertas y lo que son primarias cerradas. Eso está bien para primarias cerradas. Pero si tú me estás diciendo que son abiertas, tú estás diciendo que en mi convención, en mi primaria, puede votar cualquiera. Y si puede votar cualquiera, yo tengo que ir a buscar a cualquiera en el lugar que está y no en el local. Tengo que ir a buscarlo a su casa, a donde trabaja. Tengo que respetar algunos lugares como las escuelas, ¿verdad? Sí. O las iglesias, pero tengo que ir a buscar el voto. Por tanto, tiene que haber un diseño para que la publicidad y la propaganda electoral se corresponda con el concepto de primarias abiertas. Ahora, en relación al tema del Partido de la Liberación Dominicana,
Mira, yo creo que el dilema que hay en este país no es si Leonel es candidato o si Danilo es candidato. Yo creo que la gran lucha o si los otros aspirantes, porque hay más aspirantes dentro del PLD, doctor, hay más aspirantes. Pero le voy a decir la verdad. Pero hablando de los dos grandes. Hay más aspirantes. No. El doctor Reinaldo Paredes. Andrés Navarro. Mi amigo y mi hermano Reinaldo, que estoy seguro va a ser un excelente canciller de la República. ¿De Leonel? ¿Cómo? De Leonel Fernández. ¿Canciller de ¿Qué? Sí. ¿Tú oíste, Melton? Y Miguel. Pero bien, pero vamos al tema, mira. Vamos al tema, mira. Melton le está reclamando el empleo. Reinaldo sería, en función de lo que usted dice, el primer funcionario ya anunciado de un eventual gobierno de Leonel. Yo no voy a ser presidente. No, pero usted dijo de Leonel. Esos son mis deseos. Usted dijo de Leonel. Esos son mis deseos. Pero mira, el presidente Medina, a mediados del año pasado, reunió a un conjunto de compañeros y lo estimuló a que aspiraran. Sí. Al mes de decirle que aspiraran, fue a un programa y dijo que él iba a hablar en marzo. Así que él mismo le cortó y la cuando el presidente Medina dijo que iba a hablar en marzo, ahí mismo le cortó las alas. Exacto. Porque en el Partido de la Liberación Dominicana hay dos fuerzas electorales. Los que están con Leonel y los que están con Danilo. Y alguna gente que no está con ninguno de los dos, pero no son la mayoría. Entonces, ellos no van a crecer en las fuerzas de Leonel. Donde ellos podían crecer era en la fuerza de Danilo. Y si Danilo dice, de eso yo voy a hablar en marzo, ¿tú sabes lo que le está diciendo a sus seguidores? No tomen partido hasta marzo, que en marzo es que yo voy a hablar. Entonces, quien ha sacado de circulación a esos candidatos es el compañero Danilo. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo ha eclipsado. Y eso ha traído como consecuencia que actualmente lo que se está discutiendo no son esos candidatos y Leonel, es Leonel y Danilo. Bueno. Porque de alguna manera Danilo Medina ha querido él conservar la decisión, como lo dijo aquí, excúsame, que es un tema al que me quiero referir. José Ramón Peralta. Como lo dijo José Ramón Peralta. Él dijo que lo único es una fuerza determinante. Y dijo que tenía un 80%. Que lo único que sabe es que el danilismo será quien va a definir la candidatura. Pero oye lo que yo voy a decir. Oye lo que voy a decir. Sí. El danilismo va a decidir. Le admito que quería venir a referirme a ese tema. Adelante. Ahí está. Adelante. Vamos a ver. El danilismo va a decidir. Yo creo en el PLD y en el país. Que esa declaración del ministro administrativo de la presidencia es la evidencia de una concesión errada de la administración pública y de la política. ¿Por qué? Es una muestra de arrogancia y de soberbia. Considerar que yo tengo tantos diputados, tantos senadores, tantos miembros en el comité político, tantos miembros en el comité central, y yo decido, y soy la fuerza determinante. También habló del 67% de los comités intermedios también. Sí, no, y hasta de base, no importa. Bueno, sí. Eso lo que quiere decir en el fondo, que la visión que tiene es esa visión que cree que todo se controla y todo se manipula. Cuando digo manipular en el buen sentido, que todo se puede orientar desde un escritorio. Él debió decir también que es verdad que el danilismo tiene la mayor presencia en los órganos de dirección, pero debió decir que todas las encuestas, todas, incluyendo las que ellos hacen, dicen que más del 70% de la base del partido está en contra. Y que ahora mismo está en contra del danilismo y de la reelección. Ahora mismo está en contra de la reelección y está disgustado con el gobierno. Que lo revisen, porque hay que decir todo. Tú no debes decir nada más una parte, debes decirlo todo. Una decisión tan importante como quién va a ser presidente de la República no se decide porque en un partido una facción política tenga mayoría o minoría. Eso fue lo que hizo Hipólito. Hipólito Mejía en el 2002 tenía el control absoluto del PRD y esa facción política se le impuso al país. En el 2002 la facción política de Hipólito se le impuso al país, humilló y avasalló a los precandidatos internos, a Fello Subelví, a Toy Decán, a Milagro Ortiz, y esa facción política fue derrotada por el país. Y tenía esos mismos números que daba
el compañero José era más una crisis bancaria que le cayó encima. Una crisis al gobierno. Perdón, porque este es un buen gobierno. Pero Pérez, le cayó encima el también una Danilo crisis bancaria. Sí, a eso voy. Roberto, es duro, pero el danilismo determinante del PLD del país. Compañero Pérez, déjeme responder. Vamos a compañeros hablando. Acuérdese que le dije. Vamos a entrevistar para ti, pero el danilismo es determinante en el PLD. Estamos entrevistando. Pero yo le dije a ustedes que quería venir a responder esa pregunta. Mire, es que es duro responder eso, duro. No, usted verá que no, yo no soy periodista. Yo soy danilista. Tú no puedes manejarte desde la soberbia, porque te conduce a mal camino. Aquí se aprobaron las primarias abiertas, creyendo que a Leonel no le convenía. Grave error. El más beneficiado de las primarias abiertas es Leonel Fernández. Y yo siempre le dije a él, el cuento del sapo, sapo y el agua. Y le dije, diga que usted la quiera cerrada, pero la que a usted le conviene son las abiertas. En las abiertas no hay ninguna posibilidad de que la candidatura presidencial la decide el danilismo, va a decidir el pueblo. Ese pueblo a que se alega es el que va a decidir con su voto. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay, señores, un impedimento constitucional con el presidente Medina. La ausencia del presidente Medina del escenario electoral interno y todo lo que eso implica, no quiero entrar en más de ahí, de alguna manera deja al danilismo en una situación incómoda, porque los candidatos que el danilismo puso a correr no han logrado concitar la simpatía de la población. Ni siquiera del propio danilismo. Y al ser abiertas, solo favorecen al candidato puntero en todas las encuestas, que es Leonel Fernández. A nivel que Melton. Bueno, la primera es una pregunta que tiene que seguimiento a la que ya le hizo María Elena. El tema del visado, aunque tiene un componente muy personal, pero indudablemente la gente le da seguimiento. ¿Usted está haciendo o hará alguna gestión de cara a que le sea restituido su visa, en este caso la personal? Y a su vez le pregunto, usted milita en un partido político y no es un militante cualquiera, sobre la base de sus experiencias electorales y de hecho de su incidencia en República Dominicana. Está en el PLD y usted, bueno, está apoyando a Leonel y usted dirá, estoy militando, pero ¿tiene alguna aspiración de manera particular, Roberto Rosario? Vamos por la primera. No estoy haciendo ninguna gestión. No pienso que es un tema de ahora. Yo en su momento, si se puede resolver, lo resuelvo. Si no, el mundo es grande. No es solo Estados Unidos. No es solo Estados Unidos. No me preocupa en su momento. Me agradaría resolverlo. Yo tengo mucha familia en Estados Unidos. Mi padre vive allá. Yo tengo 7 hermanas que son ciudadanas estadounidenses. O sea, tengo muchas personas que viven allá, pero eso se resolverá en el camino. Y si no se resuelve, ellas vendrán. Lo veré aquí. Bueno, pero ese no es, para mí no es un tema al que le esté dedicando tiempo. El otro tema es, mira, la senaduría del distrito. En los próximos días, no me veo como senador. Senador del distrito, ni síndico. Mira, en los próximos días. Se rumoró que era senador. No, pero por eso le hice la pregunta directa. Se rumoró. Uno de los temas que estábamos viendo, que estábamos confrontando los compañeros que trabajamos con Leonel Fernández, es que en todos los pueblos nos encontrábamos con muchos compañeros que tenían la voluntad y el deseo de aspirar a algunas posiciones públicas. Y nosotros siempre insistíamos, es que ahora lo que estamos es promoviendo a Leonel. Entonces, hicimos una discusión y dijimos, óyeme, pero hay una realidad, esos compañeros también tienen legítimas aspiraciones. Entonces hemos tomado la decisión de que en los próximos días los compañeros que están identificados con Leonel Fernández van a presentar formalmente su aspiración a todos los cargos al interior del Partido de Liberación Dominicana, desde vocal de distrito municipal hasta senador. El único cargo al que no se van a presentar es al de presidente, porque ya Leonel está. En ese grupo estaría presentado. usted. En ese grupo van a estar todos los compañeros que entiendan que tienen una posibilidad de participar en la contienda electoral y van a recibir el apoyo
nuestro para que puedan optar por cada una de esas posiciones. Es decir, que por primera vez los procesos electorales en el PLD van a ser muy plurales, porque habrá una participación de todo el mundo para todos los cargos. Veremos. ¿Y habrán más de un candidato por cargo? ¿Y usted? En algunos casos. Claro que sí. ¿Y sus aspiraciones? Hay muchos lugares donde ya, hay muchos lugares. Está dando vueltas. Hay en muchos lugares donde, por ejemplo, nosotros tenemos ya información de que hay 2 y 3 compañeros aspirando, por ejemplo, a alcalde o aspirando a senadores. ¿Y usted? En el caso de Roberto Rosario, ¿cuál? Para responderle a Nivelka. Mira, Sí, es una decisión que yo es una decisión que yo tengo que tomar. Pero en dado caso, cuando la tome, tiene que ser una decisión que no la tome solo yo. Bueno, disculpe, entonces ese anuncio de esa colectividad sería en qué tiempo más o menos. En los próximos días. Ok, Melton. Okay. Roberto Rosario, ahora en política dentro del PLD. Su experiencia política y electoral, porque se están abrigando muchos temores, se están abrigando en la población muchos temores de que esta elección del 2020 puede crear problemas tan profundos que den al traste incluso con la democracia. ¿Qué usted avisora que puede pasar en el país con todos estos movimientos sociales en la calle, las redes, los partidos políticos divididos, incluyendo el partido de gobierno? ¿Qué puede pasar en el 20? Mira, yo quise traer aquí el segundo tomo del diccionario electoral, muy reciente. El año pasado lo puso en circulación el Instituto de los Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Paraguay y el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Ahí hay una cita de Alexis Tocqueville, si no me equivoco, no soy muy afrancesado. Me voy a permitir leer para referirme a ese tema. Dice, bajo la idea del continuismo y de forma peyorativa, Tocqueville argumenta que la intriga y la corrupción son vicios naturales de los gobiernos electivos. Pero cuando el jefe del Estado puede ser reelegido, esos vicios se extienden indefinidamente y comprometen la existencia misma del país. Cuando un simple ciudadano quiere ascender por medio de la intriga, sus maniobras no pueden ejercitarse sino sobre un espacio circunscrito. Cuando al contrario el jefe del Estado mismo se lanza a la lisa, usurpa para su propio uso la fuerza del gobierno. Eso fue en el año 1848. Esa cita es de 1848. ¿Por qué yo quiero referir eso? El presidente Medina no ha dicho que se va a reelegir, pero al entorno del presidente Medina, un grupo de personas que se quieren reelegir lo quieren llevar a él a que se reelija. Y eso está trayendo como consecuencia que en la República Dominicana se esté creando una situación molestosa, desagradable. La mayoría de la población no quiere la reelección, no porque no quiera necesariamente a Danilo, ni porque valore negativamente el gobierno de Danilo Medina. La mayoría de la población dominicana cree que un tercer periodo con una reforma para beneficiar al gobernante de turno puede ser perjudicial. Y es una práctica, si se quiere, una conducta ya de la población dominicana. Observen que cuando se produjo las elecciones del año 1978, Balaguer tuvo obligado que entregar el poder. Cuando lo intentó en el año 1994, al final generó una crisis que le cortaron 2 años. Cada vez que aquí se ha intentado quedarse en el poder por un tercer periodo consecutivo, las consecuencias han sido nefastas para la República Dominicana. Pero no aquí, en todos los países de América Latina. El caso más parecido al nuestro es lo que ocurrió con Fujimori en Perú, que lo intentó y miren las consecuencias que trajo. Pero lo que está pasando ahora mismo con Evo Morales, o lo que está pasando en Venezuela, y lo que acaba de pasar, sobre todo, más que en Venezuela, en Bolivia, y lo que acaba de pasar con Daniel Ortega en Nicaragua, que cuando fue electo tenía casi el 70%. Son escenarios diferentes, claro. No, pero estoy hablando de tercero periodo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si el presidente Medina se deja seducir por esos funcionarios que se quieren reelegir usándolo a él para quedarse en el cargo, el presidente Medina va a llevar al país a una situación de incertidumbre y de ingobernabilidad, que va a poner en peligro toda la conquista que ha logrado el pueblo dominicano y los gobiernos, sobre todo bajo la conducción
de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Yo dije en día pasado en una entrevista en el periódico El Día que aquí hay dos tipos de reformas que han merodeado la República Dominicana. Algunas reformas han sido viciosas y otras han sido virtuosas. Eso empezó con la formación misma de la República. La primera reforma constituyente fue una reforma donde se crearon las instituciones de la República. Pero el general Santana inmediatamente rodeó y obligó a poner el artículo, a reformar lo aprobado, a meter 210. El artículo 210. Desde ese momento vició todo lo que se había logrado. La reforma del año 2002 fue una reforma viciosa. Porque esa reforma del año 2002, ustedes no se acuerdan de la imagen del presidente de la Cámara de Diputados escondido en una mesa mientras en medio de la reforma se estaban disparando tiros. Hoy ustedes no recuerdan que se dijo que ahí se gastaron más de 200 millones de pesos en esa reforma. La reforma del 2015. Un ingeniero con un maletín. La reforma del 2015. ¿Y cuál fue el objeto de esa reforma? Nada más era establecer la reelección. La reforma del 2015 es una reforma que de alguna manera tuvo vicios del consentimiento. Fue viciada también. Porque fue una reforma que solamente fue para beneficiar al gobernante de turno, y además de eso, mucha gente que la han definido incluso como la reforma Caney, es una reforma que fue precedida de artes no adecuadas. ¿Y por qué Caney? Entonces, esa situación que se dio en el año 2015 no se puede repetir, ni se va a repetir ahora. El presidente Fernández ha dicho, y en eso mucha gente como yo la acompaña. ¿Y la del 10? ¿No le gusta? Que no puede ser una reforma tipo del 10. Eso fue una transformación. Te voy a explicar por qué. No, yo sé, pero virtuosa, pero fue para habilitar a un político que estaba inhabilitado. Pero fue una reforma global. Incluyó una serie de temas importantísimos. Déjame definir el concepto. Pero global, ponle. Si me deja definir el concepto. Lo que movió a realizarla era que el presidente ya no podía volver jamás. Pero déjalo a tu amigo. Permítame definir mi concepto. Estoy en medio del concepto. Es una entrevista. Él me está respondiendo. Que sea virtuosa como esa. Voy a que dé una serie de beneficios adicionales, pero que habilite. Permítame desarrollar el concepto. Las reformas viciosas que he señalado son la de Pedro Santana, la de Hipólito Mejía, la viciosa, y la de mi hermano y amigo Danilo Medina. La virtuosa fueron la de la Constitución de la República, la de Bosch, que estableció una serie de derechos, y la del 2010. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque fueron legítimas en su origen. No fueron el resultado de presiones, ni fueron el resultado de tramas. Fueron el resultado de una constituyente o de una asamblea revisora que generó una amplia consulta, incorporó múltiples derechos e instituciones y no benefició. Transformó y amplió. Voy a explicar por qué no benefició. Porque Leonel Fernández no se religió en el 2012 con la constitución. Pero se habilitó. Es decir, había un beneficio personal en esa reforma. No. Bueno, pero él no fue candidato. Bueno, pero lo había pero él no fue candidato. Pero hoy puede ser candidato porque se habilitó ahí. Entonces, ¿qué quiero decir? Para mí virtuosas son las reformas que incorporan derechos, amplían las instituciones y son el resultado de consenso. Una reforma que imponga una facción política es una reforma viciosa. Los franceses llamaban a eso lo que en el Código Civil se llama los vicios del consentimiento. Pero finalmente usted no está de acuerdo con la habilitación. Porque una cosa es la reforma. ¿Usted quiere que siga limitando? Yo voy con otra pregunta. ¿Usted no está de acuerdo con una reforma virtuosa? O sea, ¿usted no cree que una constitución que le quita los derechos a una sola persona es incorrecta? No, porque ya tú estás hablando de reelección. Pero vean acá. No, pero le voy a contestar. Déjame contestarle. Déjalo que le conteste. No, porque estamos en dos preguntas distintas. Sí, pero déjalo que le conteste a Eury. Que separe funciones. Pero le voy a contestar las dos. La tuya me gusta. No, espérate. Lo que le quiero preguntar al doctor. Baja tu entusiasmo. ¿Usted está de acuerdo o no con la habilitación? Exacto. Habilitación. Que no estamos hablando con la reelección, ni con la posibilidad de que Danilo. Bueno, tú estás hablando del nunca jamás. Sí, porque el PLD tenga candidato. Eso es lo que yo he planteado. Habilitación. Sí, señor. De Danilo Medina, así como Leonel se habilitó, después de estar deshabilitado. Mira, lo primero es que Leonel Fernández no se habilitó. ¿Y qué hizo, claro que doctor? sí, estaba inhabilitado. Déjame hablar, no. Pero vea, que lo van a dejar. Yo me voy a ir aquí. Sí. Se produjo un consenso nacional que generó una reforma constitucional que cambió los límites en los periodos de gobierno. ¿A interés de quién, doctor?
A interés del presidente, de los que estaba inhabilitado. No, pero al interés de él. Óyeme. Esas reformas establecían un límite, ¿verdad? La tesis de mi amigo y mi hermano, para poder responder la tuya, la voy a responder, lo de la habilitación. La tesis de mi amigo y hermano Eury, de que la limitación de Danilo Medina es una ruptura del principio de igualdad que hacia donde usted conduce, implicaría entonces que en el próximo periodo, en el segundo o en el tercero, ese principio también se le aplicaría al que llegue. Claro. En consecuencia, su propuesta es la reelección indefinida para toda la vida. Porque siempre habrá un momento en que se limite y los derechos estarán. No, porque en ese caso es para todo el mundo. Dame completarme. Este es para Danilo nada más. Pero dice el presidente que se postula 16-20 no puede ser el 20. El otro dice para todos. Es que es una discusión muy profunda. Pero perdón. En todos los países del mundo. ¿Usted está de acuerdo que se habilite Danilo? Pero una constitución, Magistrado, pero le voy a responder. Una constitución que no establezca límites al poder no es democrática. Ni es progresista. Estamos de acuerdo. Una cosa. En todas partes del mundo Pregunta independiente. hay que limitar el poder, no importa quién sea el gobernante de turno. Ahora bien. Con la pregunta de Julio. Mira. Es dura. Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana debe ir unificado. Yo estoy convencido que en la coyuntura del día de hoy no hay posibilidad de una convención abierta y limpia que Leonel no resulte ganador y sea el candidato del PLD. Es decir, si es abierta y limpia, usted entiende que Leonel no hay sería... ninguna posibilidad. Lo dicen las encuestas. Julio. Ahora bien. Vamos a completar. El tema de la modificación constitucional, que Julio le llama habilitación, lo que plantea es que un grupo de compañeros sugieren que se haga una modificación en la Constitución para cambiar la forma de sucesión presidencial como consecuencia de las elecciones. En ese caso, mi opinión personal es que hay que permitir que el proceso electoral en curso concluya. Una vez concluya el proceso electoral, yo no veo ningún inconveniente que se haga una discusión y que de manera democrática y abierta se introduzcan los cambios que haya que introducir, no importa quién beneficie. Bien, pero pues si te adivinó ya respondió. No, espérate. ¿Usted se sintió respondido? Más o menos. Es una buena respuesta. Voy a lo culpable independiente y lo que yo creo que salva la democracia. Adelante. ¿Cómo que tú vas a opinar? Que salva nada. Como independiente, ¿qué tú vas a opinar? Opinar, sí, como independiente. Como independiente. Sí. Adelante. Él estaba peleando por el empleo de Miguel. No, yo trato de ser independiente en el ejercicio. Sí, tú lo sabes bien. Mira, creo que para salvar el país, para salvar la división del PLD, lo vengo planteando hace mucho. Yo entiendo que después de todo ese proceso interno del PLD, el gobierno debe abocarse, aunque la luz dice que no, que modificar la Constitución es violar la Constitución porque está pactada. Yo entiendo que debe de alguna forma habilitar al presidente Danilo Medina con el nunca jamás, con el artículo 20. Y que corre el proceso de quién va a ser el candidato. Pero no un hombre joven como Danilo Medina, inhabilitado de por vida. Como dice la Constitución actual. Independiente. No es independiente. Bueno, es mi opinión. Tómalo en cuenta. Eso es lo correcto. Las constituciones evitar el pleito y la división. La Constitución es un pacto social. Sí. Y todas las constituciones son el resultado de acuerdos, de alianzas y concertaciones. Sí, claro. Aquí, por ejemplo, la modificación del 15, se hicieron una serie de acuerdos, solamente se cumplieron 2. Ninguno de los otros. No. Pero los acuerdos se han cumplido. Perdón. Está tranquilo. En consecuencia, nunca nadie se debe cerrar a los acuerdos, pero debe ser en el marco institucional. Cualquier propuesta de reforma a la forma de gobierno y a la duración de los mandatos debe ser en el marco institucional
y no puede ser al margen del país. Un pie forzado, no puede ser un pie forzado. Al doctor Roberto Rosario. Y ya. Esa es la línea correcta, doctor. Interesantísima. Te estoy diciendo. Es lo que yo planteo hace mucho, no de ahora. Y aquí, como lo anunciamos, han llegado varios medios de comunicación que están en esperando espera del doctor Roberto Roberto en Rosario. política ahora. Así que muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y ya. Cambio fuera.